Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Edgar, en el caso de ustedes, cuando comienzan a darse a conocer bueno, empiezan a acumular éxitos o empiezan a acumular fracasos que al final no son fracasos, sino que son pasadas de mano, Aprendizajes. que son pasadas de mano, comienzan a llamarlos, comienzan a invitarlos. Y no para Sí. conversaciones como esta que estamos teniendo tú y yo, porque al final ya hemos develado que nos hemos conocido, que tú has leído las cosas que yo he publicado, que yo he seguido tu... En fin, hay una relación de amistad, pero los medios comienzan a llamarlos y como que una línea muy delgada que divide al consultor político del analista político. Sí. Y a ustedes se les consulta mucho como analista político. Eso es bueno, eso tú lo aconsejas, eso tú lo practicas. Cuando te llaman para pedir tu opinión en los medios, ¿bajo qué óptica lanzas tu tesis? Háblame un poquito de eso porque sí, porque es que esa línea ciertamente es muy delgada y quizá en algunos casos puede ayudar, en algunos casos puede perjudicar a tus clientes, a tus usuarios. Empiezo con una anécdota que me pasó muchas veces en Venezuela. Yo en algún momento me entré en ese círculo mediático, digamos, mucha gente me llamaba, cosa que yo aceptaba más primero con alegría y segundo con entusiasmo. Siempre me decían, bueno, bienvenido al analista político Edgar Gutiérrez. Yo decía, no, gracias, yo no soy analista político. Me decían, pero ¿por qué no? Si tú haces análisis político, yo no, porque yo no conozco a nadie que viva el análisis político. Yo soy consultor político, decía, ¿no? Casi que, y lo reconozco con cierta arrogancia, porque yo creo que un consultor político tiene que tener una capacidad analítica tremenda, pero nosotros no vivimos el análisis político, nosotros vivimos de lo que hacemos. Y tengo otra frase, también suena un poquito arrogante, pero es así, que es que en política hay solo dos tipos de personas, los que opinan y los que hacen. Entonces a mí me gusta estar del lado de los que hacen. Por lo cual muchas veces, y conecto con el final de tu pregunta, lo que más conviene a nosotros los consultores, los profesionales de la política es no opinar, no me meto. ¿Por qué? Porque primero porque tengo algún conflicto de interés con lo que se pregunta, puedo decir cosas que sí favorecerían a mi opción y yo creo que eso no está bien, salvo que lo hayas hablado con tu candidato y sea necesario comunicarlo. Digamos, uno se vuelve un vocero de esa iniciativa, pero por lo general hay un drama en esta profesión, que es que los consultores se creen las estrellas, algunos se creen las estrellas y les gusta brillar más que el muchacho o muchacha de la película, que es el candidato o la causa. Entonces, quienes van a los reflectores, quienes van delante, quienes interpretan el rol principal, son los candidatos o los gobernantes, y uno está detrás. Digo, a veces en ese manto de oscuridad y de tras bambalinas, y no somos escrutables, y no hay un check and balance con los consultores, hacen lo que quieren, son kingmakers, pero con la satisfacción de que quien va primero en línea es el candidato, es el político, son sus ideas, son sus causas. Y muchas veces me he eximido de no participar en conversaciones por eso. Uno, porque a veces me han llamado Alfredo para preguntarme sobre asuntos limítrofes de Venezuela. O sea, y yo le digo, llámate a un internacionalista, alguien que sepa sobre el diferendo Pombo Michelena. O sea, hay mucha gente valiosa en Venezuela que sabe de ese tema. Y también hay una cultura en los medios, perdón que lo diga, y me meto en un oficio que no es el mío, de, bueno, yo como productor resuelvo en 5 minutos y el que me atienda primero es el que va a opinar. Bueno, entonces me llamaron un día para dar de la elección estadounidense, un tema que a mí me apasiona. Soy seguidor, soy aficionado a seguir la política norteamericana, pero francamente yo no me considero un especialista en política norteamericana. Y a veces he participado más por el gusto de conversar y ¿cómo es? El cotilleo, pues, de decir cosas, pero hay gente que sabe mucho más que eso. O sea, yo creo que hay que respetar la especialización. Si vamos a hablar de investigación, de cómo están las cosas, bueno, quizás yo pueda aportar algo desde un campo, desde una perspectiva profesional, pero no sé de todo. Ese es un gran problema, que entonces te ponen a opinar de esto y de esto y de esto y de esto, y terminas opinando de todo y no opinas de nada. Y cierro con esto. Yo sé que hablo mucho, Alfredo, pero tú me detienes cuando sea necesario. Cierro con esto. O sea, y en los últimos meses, probablemente el último año, yo he mantenido un silencio sepulcral sobre el caso venezolano,
Cuando digo sepulcral no es porque yo sea alguien importante, que las prensas se detienen para saber qué opino, no. Simplemente me gusta expresar mi opinión en algunas redes, particularmente Twitter, es mi favorita, eh, y he dejado de opinar por dos razones. Uno, porque no hay nada interesante que decir en este momento. Y segundo, si hay cosas interesantes no deben decirse o no pueden decirse. ¿Por qué? Porque hay consecuencias prácticas en la vida práctica de la gente con eso. Entonces, de repente hay gente que me pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Te fuiste de Twitter? Y yo, sí, ahora estoy más en Instagram poniendo fotos, consultoría, recomiendo libros, películas, porque mis redes, yo nunca opino del país en el que trabajo y difícilmente me meto en la política de otro país. Eso también es para mí otra norma de conducta mía. En el único que me meto o me metía era en Venezuela cuando tenía algún sentido pronunciarse, participar en el debate, debatir y confrontar ideas con gente con la que no estás de acuerdo, pero hoy eso no es, por un lado, interesante y además es peligroso. Y no lo digo por censura, sino porque hay cosas que no se dicen, hay cosas que no se pueden decir y más importante, cosas que no se deben decir. Edgar, pero en contraste con eso que me acabas de contar, últimamente has estado promoviendo tu podcast. Háblame de esa afición y de esas ganas de contar cosas que sí se pueden decir y que seguramente Sí. son muy interesantes. Háblame del podcast. El podcast fue una idea que nos surgió a Osvaldo, a Nelson Junior, Nelson Eduardo Bocaranda y a mi persona. Teníamos tiempo, éramos amantes del formato cuando nadie hablaba de podcast. La verdad es que muy poca gente hablaba de podcast. Hoy hay muchos, qué bueno que sea así. Y dijimos, vamos a hacer realidad nuestro sueño de opinar lo que nos dé la gana, eh, cuando nos dé la gana, cuando podamos, cuando queramos, como un hobby. Nosotros no monetizamos ni un céntimo de ese podcast, cosa que me parece que puede ser visto como un error, pero nosotros grabamos, nos reímos, nos burlamos. Yo, confieso, soy el que más me pasaba de tono en algunas críticas, hasta le he inventado la madre a un par de políticos. Son cosas de muchacho, como digo yo, pero es un espacio, es un oasis de reflexión más pausado. La idea original incluso no era hablar solo sobre Venezuela, sino ver la política en América, o sea, un poco salirnos del ombliguito, ¿no? Ese ombliguismo que tenemos de que todo es Venezuela y todo es Venezuela. No, no, hay que estudiar qué está pasando en Brasil. Brasil es un vecino nuestro que tiene un impacto tremendo en la región. Hay que hablar de Estados Unidos, hay que hablar de Europa. O sea, el mundo es mucho más grande que Venezuela, o sea, ¿no? Para decirlo así. Y entonces esa era un poco la idea, sin censura. Es sabroso de vez en cuando decir una grosería cuando cabe. A veces hemos abusado del recurso, pero por lo general nos divertimos mucho haciéndolo y, tengo que decirlo, nuestras agendas son terribles, entonces tenemos poca disciplina. Hemos sufrido en los últimos tiempos de eso que te dije antes, ¿no? De que a veces hay cosas que uno quisiera decir, pero ni debe ni puede, por seguridad, por prudencia, porque a veces uno tiene la confirmación de las cosas, y antes de ganarse unos likes y unos comments en las redes sociales porque dije o no dije tal cosa, hablamos de lo que nos parece pertinente, de la pandemia en este caso, de cómo están las cosas. De hecho, en la serie que estamos haciendo esta tercera temporada, queríamos hablar de un momento del caso venezolano con esta coyuntura que ya se viene, que son las elecciones parlamentarias, ¿no? Que fue hace 10 años en las dos anteriores donde nos conocimos, en las del 2010. Así es. Edgar, ya para cerrar este inciso, bueno, nada, pues voy a pecar de lo que se peca en este tipo de conversación con un consultor político, y es, dime tres cosas, tres fórmulas del, entre comillas, librito que habría que aplicar en Venezuela no para que salgamos de esto, pero por lo menos para cambiar un poco el juego. Disciplina, no lo voy a decir en orden, pero disciplina. O sea, tenemos una característica, es que todos queremos hacer lo que nos da la gana, y a veces para salir de un régimen que no es democrático, tienes que aplicar fórmulas no democráticas. Parece un sinsentido, una contradicción, pero sucede como en las campañas donde uno eh, entra en un ejercicio de democracia, donde la gente decide quién va a ser el electo. Bueno, adentro las campañas son cero democráticas, hay una rigidez, hay una estructura, hay mucha verticalidad en algunos casos. Bueno, disciplina le hace falta a la política venezolana, a la política opositora venezolana, digamos así. Digo disciplina porque no por ser algo marxista-leninista, sino porque necesitamos orden. Entonces, necesitamos mensaje. Y para tener mensaje necesitamos estrategia. Y no quiero caer en el lugar común de decir lo que todo el mundo dice, es que tenemos un problema de estrategia. Sí, claro que lo tenemos. Claro que hay un inmenso problema de estrategia,
porque hemos probado muchas cosas, casi todas diría yo, y pocas han funcionado o las hemos hecho a destiempo, hemos tenido complicaciones, nos hemos equivocado tremendamente en calificar a tiempo contra quién nos enfrentamos, y cuando tú entiendes que estás con un adversario que no es boxeador, sino que es un luchador de sumo, el combate es distinto. La táctica con que la estrategia y la táctica es distinta con que la enfrentas. Con eso no quiero decir que no hay que votar o no votar, que es como el debate siempre constante en Venezuela. Miren, debo decir dos cosas y no voy a pecar de falsa modestia en decir. Uno, una persona que hace lo que yo hago tiene más o menos entrenado el sentido para saber cuándo uno puede ganar o perder unas elecciones. Y lo segundo, que lo digo además con el corazón, es si alguien quisiera que hubiese elecciones en Venezuela, pero unas elecciones democráticas, son las personas que viven de eso. Edgar, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos.